vacaciones para trabajadores mexicanos, propuesta de Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes, mejor fin de semana. Espero se le estén pasando muy bien. Y yo creo que se la pasarán mejor después de enterarse, después de escuchar esta nota. Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sabe las necesidades de su pueblo en todos los sentidos. El presidente de México sabe que uno de los reclamos constantes de muchos mexicanos es tener unas buenas vacaciones. Sí, México es uno de los países a nivel mundial que menos días de vacaciones tiene al año y al mismo tiempo es el país con mayor estrés laboral. Hay más estrés en México que en Japón, Estados Unidos, en cualquier país de Europa. Así está la situación en México. Esto originado por la cuestión económica, por la cuestión social, por muchas otras situaciones que hacen que el mexicano pues no disfrute su tiempo de descanso, su tiempo de relajación. Por eso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que una de sus principales metas como presidente es darle buenos derechos dignos a los trabajadores, es darle un buen salario, es darles condiciones laborales favorables. Por eso inclusive se hizo esta primera parte de la reforma laboral en donde se democratizan los sindicatos y que todavía va a tener más adecuaciones porque todavía tienen pendiente, por ejemplo, el tema del famoso outsourcing, que este tema es algo muy delicado. Pero el día de hoy, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone más días de vacaciones al año para los mexicanos. Esto tiene que ser muy controlado también por la Secretaría de Trabajo, porque en muchas ocasiones hay muchas empresas gandallas que con el afán de pues chantajear a sus empleados les dicen: si te vas de vacaciones pues no te doy trabajo, o te empiezan a presionar para que solito te vayas de vacaciones y te toman como abandono de trabajo y ya no te quieren pagar tu liquidación. Pero vamos a ver la nota precisamente de esta excelente noticia. Dice: Andrés Manuel propone más días de vacaciones al año para los trabajadores mexicanos. Mientras en Brasil, Francia o Finlandia los trabajadores tienen hasta 30 días de descanso, en México apenas tienen 6 días de vacaciones al año. Por este motivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera necesario hacer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, pues es injusto que los trabajadores mexicanos tengan muy pocos días de vacaciones al año. Durante su conferencia mañanera de este día, Andrés Manuel indicó que poco a poco se trabaja y se tratará de ir mejorando las condiciones laborales en el país. Como por ejemplo, mencionó los aumentos a los salarios mínimos tanto en el país como en la frontera norte. Eso de los días de vacaciones desde luego que están debajo de la media mundial y vamos a ir poco a poco mejorando. Ya empezamos en el caso del salario, como aumentó este año, y en el caso de la frontera fue el doble el aumento. Pero de todas maneras no alcanza a recuperar todo lo perdido. Vamos a ir poco a poco avanzando, expuso el presidente. Inclusive López Obrador resaltó que hasta los países centroamericanos tienen un mejor salario mínimo en comparación con México, lo cual para él es una vergüenza. Esto ya lo dije aquí, pero es una vergüenza. Ahora que estamos trabajando lo del tema migratorio y que se propone apoyar a Centroamérica, nos encontramos que el salario mínimo en Guatemala, Honduras y El Salvador es casi el doble que el salario mínimo en México, agregó. Actualmente las leyes laborales solamente dan a las empresas privadas o obligan a las empresas privadas a que se les dé a los trabajadores un mínimo de 6 días de vacaciones por el primer año trabajado, al segundo 8, al tercero 10, al cuarto 12 y luego cada 4 años va aumentando 2 desgraciados días.
O sea, prácticamente trabajas un chorro y muy pocos días de vacaciones. Prácticamente tiene que pasar un año para que te den 6 miserables días. Esto es una injusticia, a todas luces. Hay lugares en donde ni siquiera te pagan las vacaciones. Y esas son las reformas que tienen que tocar, las famosas reformas laborales. Pero vamos a checar precisamente lo que dijo el presidente y cómo fue la pregunta de las vacaciones. Ok, hablando también de los derechos laborales y bajo este contexto, México es el país que menos días otorga de vacaciones a sus trabajadores. Preguntarle si en algún momento de su administración piensa reformar esto o si considera que son justos estos 6 días que otorga. Porque, por ejemplo, en comparación con Brasil otorga 30 días o Alemania 20 días a los trabajadores. ¿Piensa que 6 días es justo o cuántos consideraría usted que sería justo? Son pocos días, pero todo esto tiene que irse atendiendo poco a poco. Miren, en 36 años de política neoliberal se empobreció al pueblo de México como nunca. Y una manera de probarlo, bueno, hay varias maneras, pero voy a dar 2 datos. Uno, antes de que se implementara la política neoliberal, el salario mínimo alcanzaba para comprar 50, 60 kilos de tortilla. Y ahora el salario mínimo alcanza para comprar 5 o 6 kilos de tortilla. Entonces, que me digan los neoliberales si fue bueno el modelo, si esa política económica hay que continuarla. Pero otro dato, esto ya lo dije aquí, pero lo voy a repetir porque es una vergüenza. Ahora que estamos trabajando lo del tema migratorio y que se propone apoyar a Centroamérica, nos encontramos que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador es casi del doble del salario mínimo en México. Entonces, por eso lo de los días de vacaciones, pues desde luego que están abajo de la media mundial. Entonces vamos a ir poco a poco mejorando. Ya empezamos, en el caso del salario, en 36 años no había aumentado el salario como aumentó este año. Y en el caso de la frontera fue el doble el aumento. Pero de todas maneras no se alcanza a recuperar todo lo perdido en el periodo neoliberal. Entonces vamos a ir poco a poco avanzando. Por eso es que queremos desterrar la corrupción. Por eso es que queremos acabar con los lujos en el gobierno, el derroche. Pues bueno, ya lo escucharon, mis queridos amigos. Efectivamente, dice el presidente, vamos a ir trabajando poco a poco. Tenemos pues muchas cosas que hacer todavía, pero es un proyecto que no le desagradó. Al contrario, no puede ser que en Guatemala, que en El Salvador, que en Honduras tengan más vacaciones que en México, tengan un mejor salario mínimo que en México. Obviamente, a los gobiernos anteriores les convenía que el mexicano se mantuviera ocupado inclusive en sus centros de trabajo. Les convenía que al mexicano no le alcanzara y tuviera que tener hasta 2 o 3 trabajos para que no tuviera un tiempo, digamos,
recreativo, un tiempo de ocio, y de esa manera controlar al mexicano, controlar su forma de ser, controlar a qué vaya, a qué no. Ese era el modelo neoliberal, o era parte de ese modelo conservador. Tener a la persona constantemente ocupada para que hicieran lo que ellos quisieran. Por ejemplo, les decía yo el tema del outsourcing. El outsourcing es una forma de contratación que es como que una legalización de la esclavitud. ¿Por qué? Porque no te dan prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque solamente te pagan por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque no generas antigüedad ante el seguro social. Simplemente pues te contratan, contratos de una semana, un mes. ¿Y qué consigues con esto? Nada. Jamás tienes vacaciones, jamás tienes prestaciones de ley. Muy poco, pues si acaso te llegan a dar aguinaldo, y eso si trabajas todo el año. Pero si no es así, te fregaste, no tienes aguinaldos. Entonces esta forma de explotación laboral tiene que acabar a la voz de ya. Esta forma de explotación laboral también se tiene que regular. Sí, empezaron por los sueldos, pero no es suficiente. Creo que el presidente lo sabe y por eso dice, bueno, vamos a buscar la manera también de que quienes tienen un trabajo estable tengan mayor tiempo de vacaciones. Quienes son empleados tengan mayores días. Yo considero, en lo particular, que unos 10 días al año estaría muy bien. Porque hay comparaciones, por ejemplo, en China hay pocos días, pero muchos días festivos. En México hay patrones que ni los días festivos respetan y hacen trabajar al empleado por un mismo sueldo. Y si el empleado quiere demandar, con las juntas de conciliación y arbitraje, que son más lentas que las mismas fiscalías. O sea, hay en el mundo 5 cosas lentas: los caracoles, las tortugas, el perezoso, por ahí podríamos poner, ¿qué más? Una babosa, y está la junta de conciliación y arbitraje. Es lo más lento del mundo. Va el empleado a demandar, de aquí a que le resuelven, ya gastó más en abogados, en vueltas, que lo que les va a tocar. Ahí es donde se tiene que trabajar en materia laboral. Excelente que haya más vacaciones. ¿Por qué? Porque se puede disfrutar de gran parte de nuestro país. No necesitas ir hasta el otro lado del país para ver lo grandioso que tienes en México. En tu mismo estado hay cosas preciosas que estoy seguro que no conoces. Ir a estados vecinos y ya poco a poco pues irle juntando e ir conociendo otras partes de nuestro país. Por ejemplo, es algo genial ir a museos, ir a exposiciones de arte. Eso es realmente lo que necesitamos para que no se diga que López Obrador está en contra de la cultura. Así las cosas, mis queridos amigos. Excelente noticia. Ojalá se abran más los periodos de vacaciones. Pues, ¿por qué no? Para tomarnos un descansito. Hasta el mismo presidente, pues ya le hacen falta unas buenas vacaciones, digo, para cuando menos levantarse 2 días tardecito. Nos vemos más al ratito. Recuerden, por favor, si te gustó este video, deja tu like, comenta, comparte. Si no lo has hecho, suscríbete al canal, activa campanitas de notificaciones para que te lleguen más notas como esta. Y recuerda que yo no soy fifí, ni tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y te invito a que veas el próximo video, porque sabes que se pone bueno. ¡Va que va!